Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos domingo a domingo acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, Max. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que una semana intensa y con ganas de tomar agua para la semana que viene, que es lo que a mí me da este programa domingo a domingo. Sin duda creo que nos lo da un poquito a todos, este oasis en el desierto de vivir un poco entre el cielo y la tierra. Hoy celebramos el Día del Pontífice, vamos a estar conversando en nuestro programa, ya está esperando en nuestro estudio Iván Damianovich, que es periodista especializado en temas religiosos. Vamos a conversar sobre los 100 días del Papa Francisco y también vamos a estar conversando con Osvaldo Cornide, que acaba de venir de Roma en su carácter de presidente de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En esta se ve una campaña en la vía pública, en esta lucha por recuperar el domingo como un día de descanso, como un día de la familia. Sí, como un día para el Señor, y creo que también es interesante este planteo, hecho quizás desde la Argentina, pero un tema que seguramente también el Papa Francisco retomará en su agenda. De todo esto vamos a estar hablando esta noche acá en Radio Rivadavia. Quédate entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, compartiendo momentos mágicos. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333. Zurich. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @bancoprovincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. WIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.ss-salud.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 401704. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. Mondelez International. Líder mundial en chocolates, galletas, chicles, caramelos y bebidas en polvo. Donde creamos deliciosos momentos de alegría. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, como decíamos recién, la Iglesia hoy celebra el Día del Pontífice y el Evangelio nos trae, dice, cuando se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprende resueltamente el viaje a Jerusalén, como que va él decididamente a buscar su Pascua. Sí, va a buscar su Pascua. San Lucas plantea como un largo viaje a Jerusalén donde van pasando diferentes cosas y acá se presenta un obstáculo porque están pasando por los pueblos de Samaria. Y ahí piden alojamiento, los samaritanos se lo niegan porque iban a Jerusalén. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué?
En realidad los samaritanos estaban formados por un pueblo que era originariamente el pueblo hebreo, pero que después, cuando la mayoría del pueblo judío fue deportado a Babilonia, ellos se quedaron en la tierra, en esa zona, en la zona de Galilea sobre todo, y bueno, frente a esta invasión de pueblos vecinos y demás, se casaron con pueblos, se mezclaron, digamos, ya no tenían como la sangre pura para los judíos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, los judíos de raza, que habían conservado su raza casándose entre ellos, los despreciaban, ¿no? Los consideraban como, bueno, y obviamente Jerusalén era el epicentro del Estado de Israel de aquella época, ¿no? Sorprende el planteo que dos discípulos, que son hermanos Santiago y Juan, le hacen a Jesús. Digo, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Sí, un amor, unos chicos divinos. Unos chicos divinos, pero ahí se nota, digamos, un espíritu vindicativo, ¿no? Que está tomado del Antiguo Testamento, como cuando Dios hace caer fuego del cielo sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra por el castigo merecido por sus pecados, ¿no? Como diciendo, vamos a castigarlos porque no nos recibieron. Y Jesús, digamos, todo lo contrario, ¿no? Lo va reprendiendo, y a partir de ahí siguen como una serie de frases que son enseñanzas para aquellas personas que quieren seguir a Jesús. Sí, son como modo de seguimiento, ¿no? Como encuentros que va planteando, ¿no? Alguien le dijo, Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas, y Jesús le responde, los zorros tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Sí, veamos, bueno, eso tiene que ver con justamente esto que se plantea tantas veces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué el sacerdote no tiene su propia familia? ¿Por qué, bueno, de alguna manera nosotros dependemos de la voluntad del obispo que nos cambia, o los religiosos que van de un país a otro, ¿no? ¿Por qué los cambian? Porque, bueno, un poco haciéndose eco de esta frase del Evangelio, bueno, digamos, somos aves de paso, ¿no? Las aves tienen sus nidos, pero bueno, también el Hijo del Hombre está en este viaje, si bien tuvo su origen, tuvo su lugar de nacimiento, es como un itinerante, es como un peregrino itinerante que pasa a Jerusalén y duerme donde puede, que es lo que planteaban al principio del texto, ¿no? Después le dice a otro, sígueme, seguime. Y este le contesta, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le responde, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Y sin duda que son a ver, frases al estilo oriental, ¿no? Que digamos, no simplemente se toman como en sentido literal, pero sí son máximas, como diciendo, bueno, es tan radical el seguimiento que uno tiene que tener por el reino de Dios que justifica algo tan, digamos, primario para la ley judía como era el deber de enterrar a los padres. Digamos, aún el reino es más urgente que esto, ese sería como el mensaje, ¿no? Y nos presenta un último encuentro donde alguien le dice, podemos suponer que es un joven, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Bueno, creo que es una condición indispensable para el discípulo, ¿no? La no nostalgia, o sea, esto de que todo tiempo pasado fue mejor, la persona que quiere seguir a Jesús, bueno, en donde le toque está, en el día de hoy, ¿no? Como diga, a cada día le basta su aflicción, y creo que es importante tener esta conciencia de presente, ¿no? Hoy que celebramos el Día del Papa, Jorge Bergoglio también tuvo que dejar su casa, su familia, su tierra, su país, su ciudad, para ir a donde Dios le pidió, y un poco me parece que eso es lo que hoy estamos celebrando, ¿no? Este seguimiento que hacen los apóstoles del Maestro Jesús. No eras el trueno, ni la tormenta, ni el huracán. No eras el rayo, ni la bravura en la tempestad. Busqué tu mano, pensé que estaba en la oscuridad. Pero tu cielo es en la sombra donde ha de estar. Tú estás allí, en lo sencillo del amor. Eres la brisa que me eres, mis ganas de vivir. La luz del sol, tú tienes que habita en mí, y al obedecernos mi canción. Entre el cielo y la tierra,
con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Padre Guillermo, estamos celebrando el día de San Pedro y San Pablo, no sé si es festividad, solemnidad, pero hoy es el día del pontífice, es el día del Papa. ¿Por qué celebramos hoy la figura del Papa? Bueno, en la misma persecución en Roma, en el año 64, la persecución que desata Nerón, mueren mártires las dos columnas de la iglesia, ¿no? San Pedro muere crucificado boca abajo en el Vaticano. El Vaticano era la villa que tenía Nerón, que abre justamente para que la gente pueda refugiarse después de haber incendiado esos barrios de Roma que no le gustaban, le parecían feos. Y entonces, como la gente se enfurece, al estilo Brasil, digamos, para poner un ejemplo actual, él, haciendo un alarde de populismo, abre su villa de la colina vaticana para que la gente que ha quedado sin casa se refugie ahí, y le echa la culpa a alguien que no tenía absolutamente nada que ver, que es a los cristianos, lo cual desata la primera persecución. Los cristianos mueren en esa, según el historiador Tácito, bueno, muchos murieron, les prendían fuego, los ataban con pez y estopa en palos y les prendían fuego a la noche. Y a otros, bueno, como el caso de Pedro, los crucificaron. Él pidió que lo crucificaran boca abajo para no morir exactamente igual que el Señor. Y a San Pablo, como era ciudadano romano, no lo matan por la espada, digamos, ¿no? Lo matan de una manera menos cruenta o más digna para el caso, y lo matan fuera de los muros de la ciudad. Por eso la Basílica de San Pablo se llama San Pablo Extramuros, porque es ahí donde está enterrado. San Pedro está enterrado en el Vaticano, en el mismo lugar de donde está el altar mayor, donde están esas 4 columnas del baldaquino de Bernini. Digamos, si uno desciende por un costado de la basílica, unas excavaciones que hizo hacer Pablo VI, hizo excavar todo el subsuelo de la basílica debajo de la cripta de los papas, se llega por un cementerio del siglo I, que es como ir por las calles de la Recoleta, es una cosa impresionante, hasta el lugar mismo donde Pedro está enterrado, ¿no? Algunos grafitis en la pared recuerdan las intercesiones y oraciones a su presencia. Y este día, el 29, el día del martirio de San Pedro, es el que se pone como fiesta del Papa, porque justamente se recuerda a estos dos hombres que Pedro, digamos, siendo como el apóstol elegido por el Señor para comandar la iglesia, y Pablo, el apóstol de los gentiles del mundo pagano. Sí, uno el apóstol de los judíos. Exactamente. Y entonces, bueno, como los dos iniciadores de este ministerio petrino, digamos, con esas 2 columnas, y por lo tanto se celebra el Día del Papa, ¿no? Y bueno, a nosotros nos toca de una manera particular este Día del Papa porque es un Papa argentino, entonces un Papa cercano que hemos conocido. Y un Papa que acaba de cumplir sus primeros 100 días de pontificado, una fecha, me parece, para hacer un balance. Para analizar, exactamente. Y para eso tenemos el gusto de que nos acompañe esta noche en nuestro estudio Iván Damianovich. Iván es periodista del portal de noticias Valores Religiosos. Iván, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por ustedes por la invitación. Iván, a vos te toca en el portal todos los días estar, digamos, viendo, analizando la actividad del Papa. Toda actividad religiosa, pero digamos particularmente hay un interés centrado en la figura quizás mayor de lo que había en Benedicto XVI, pero bueno, justamente porque nosotros nos sentimos cercanos a él con naturalidad, haber sido el arzobispo de Buenos Aires durante tantos años. Y bueno, quisiera saber cuál es tu análisis primero de estos primeros días de pontificado. Sí, realmente lo que está sucediendo todavía no lo podemos dimensionar adecuadamente. Me parece que es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo comprender acabadamente, si en algún momento lo logramos, de lo que ha significado para el mundo en general la figura de un papa latinoamericano que marca definitivamente un estilo absolutamente distinto a los anteriores pontífices, y para la Argentina lo que significa en su historia que un hombre nacido en su tierra se haya convertido en el sucesor de Pedro. Me parece que son 2 ámbitos diferentes. Yo creo que en la Argentina se ha vivido, todavía se está viviendo, y por mucho tiempo se va a vivir, aunque no siga ocupando necesariamente la tapa de los diarios, una revolución interna, una revolución espiritual. La luna de miel de los políticos se calcula que dura en el cargo 100 días, que es lo que acaba de cumplir Francisco. ¿Vos entendés que la Argentina, el papado de Francisco, va
va a continuar en esa especie de romance. Yo creo que nada va a ser igual en la Argentina después del papado de Jorge Bergoglio. Sean los argentinos practicantes, sean cristianos o sean o que profesen otra religión, o incluso ateos. Digo, la dimensión espiritual, política, religiosa de este hombre, que ha pasado, podríamos decirlo, para la mayor parte de la opinión pública desapercibida, incluso en Buenos Aires, no para muchos que estaban atentos a las acciones u homilías de Bergoglio, pero ese hombre que ha pasado desapercibido en algún punto, creo yo, en la ciudad de Buenos Aires, por su estilo, por su modo, por su forma de esquivar la inquisitoria periodística, por su modo de trasladarse en el transporte público como uno más y no destacarse. Bueno, hoy es el escándalo a nivel mundial, pero escándalo en el sentido positivo de la palabra, porque es una novedad en todo aspecto. Me parece que es una dimensión diferente. Estamos descubriendo a nivel mundial lo que conocíamos de Jorge Bergoglio en Buenos Aires. Como periodista, con una prensa que en general es esquiva a la iglesia, ¿no? O sea, de los años que yo llevo de sacerdote, siempre en general, salvo con Juan Pablo II, pero que igual tenía, digamos, algunas cosas que se le ponderaban y otras cosas que se le criticaban mucho, quizás su dimensión más conservadora. Pero, bueno, después todos los escándalos que vinieron de pedofilia, el Banco del Vaticano, todas cuestiones que estaban ahí como muy latentes hasta que esto llega como al punto culmen en la renuncia de Benedicto XVI, ¿no? Que puso al mundo como en vilo de un acontecimiento muy novedoso también. A mí me impresiona mucho, y eso es lo que quería compartir con vos, quería compartir tu punto de vista, es cómo cambió la agenda, ¿no? Sí, definitivamente. Pero cambió en dos aspectos. Yo creo que la prensa internacional ha sido sumamente injusta con la figura de Benedicto XVI. Evidentemente se trató de un pontífice que, en contraste con la figura de Juan Pablo II, no despertaba lo que los medios de comunicación del siglo XXI exigen, que es prácticamente la figura de un rockstar. Pero Benedicto XVI, quienes lo han leído, pueden dar cuenta de, incluso antes de ser papa, cuando era el cardenal Ratzinger, de la apertura mental de este hombre, de la lucidez y de la inteligencia que tiene su persona, y que además se ha cargado sobre sus espaldas los problemas más graves de la iglesia posmoderna, podríamos decirlo. Fue el propio papa que llevó a los tribunales de la justicia ordinaria todos los casos posibles que pudieran comprobarse. Fue el propio papa que intervino el Banco del Vaticano, el IOR. Fue el propio papa que incluso intervino la Legión de Cristo. Me parece que ha sido muy injusta la prensa en ese sentido. Ahora estamos viviendo un romance con los medios de comunicación a partir de la irrupción de esta figura novedosa para el mundo, por su estilo, por su forma, por su lenguaje. Pero también hay que tomar ciertos reparos de lo que son las campañas internacionales, porque la Iglesia tiene otro estilo, otro modo de comunicar y otros tiempos que no necesariamente coinciden con la urgencia mediática que hoy por hoy se nos exige, ¿no? El Papa en los medios argentinos todos los días mete una noticia, por lo menos, ¿sí? Casi en todos los diarios, te diría. ¿Esto sucede en otros países del mundo? Digamos, el Papa, pues, está viendo un romance con el periodismo. ¿Tiene el nivel de impacto que tiene en la Argentina o acá lo seguimos de una manera más particular porque es nuestro? Evidentemente en la Argentina se lo sigue de un modo particular, pero no es muy diferente que en otros países, por lo menos de Latinoamérica. Acabo de volver de un viaje y las tapas de los diarios tienen casi siempre alguna referencia a la última homilía en Santa Marta, a la última audiencia general de los miércoles, porque incluso la forma de comunicar de Bergoglio, de Francisco, ha sido casi diseñada para este momento histórico que atraviesan los medios de comunicación, de modo que su simpleza en el discurso, que contrasta tal vez con el elevado grado de Benedicto XVI, su sabiduría, su simpleza, su capacidad de llegar a la gente común, es indudablemente un atributo que los medios de comunicación hoy consumen y necesitan. Hay una cultura también que está buscando un lenguaje más claro, y la Iglesia necesitaba llegar
a esta forma de mensaje que no estuviera encriptado como durante tantos siglos, a mi juicio, mantuvo. Un comunicador en 140 caracteres que acá estaba desconocido. Digo, la verdad que el cardenal Bergoglio no era el comunicador, claramente. Vos decías, bueno, era muy esquivo al periodismo, a la inquisitoria periodística. La realidad es que emerge como si hubiera estado guardado esperando el momento de haber asumido como papa. Emerge ese enorme comunicador carismático que quienes lo hemos visto, lo hemos conocido acá en Buenos Aires, claramente no era así. Es un misterio. No sé si habría que conversarlo con él, tal vez en alguna oportunidad. Para mí forma parte de una nueva etapa, de un Bergoglio rejuvenecido, incluso desde el punto de vista físico. Uno lo puede ver a través de las pantallas de televisión, y no solo por estar justamente revestido de papa, sino también por su expresividad, su permanente sonrisa, sus caricias, sus saludos a la gente, la capacidad que tiene de mirar. Esto ya lo tenía acá en Buenos Aires, pero ahora, claro, cuando son cientos de cámaras de televisión las que enfocan, cientos de ángulos diferentes que pueden tomar su figura. Por ahí leía alguna vaticanista que también decía, otros papas, por citar el caso de Juan Pablo II, miraban a la multitud en general, ¿no? Como una mirada expansiva, que es un modo de comunicar también. Pero Bergoglio tiene esa capacidad de mirar incluso personalmente, aún en audiencias masivas, cuando tiene ese contacto tal vez por segundos con alguna persona. Esto es parte del nuevo mensaje que está llegando a la gente, que está llegando desde la Iglesia, que es novedoso y que me parece que hay que hacerle un espacio porque hay mucho para dar todavía. No estamos siendo excesivamente optimistas. Yo digo, me parece que... yo tengo como estas premisas. Primero, lo he visto muchas veces en la vida, ¿no? Los medios se elevan para después tirar desde más arriba, ¿no? O sea, en general me acuerdo muy bien el caso Grassi, cuando él emerge, digamos, con su programa de radio, con la tarea con los chicos de la calle, ganador del Martín Fierro, todos los programas de televisión, era, digamos, el ídolo, el sacerdote mediático por excelencia, mimado del gobierno, ¿no? Para después, terminar como terminó. Por supuesto que no digo no tiene comparación ninguna, pero tengo la sensación de que vos señalabas a Benedicto XVI con muy mala prensa, pero por otro lado metiéndose en problemas concretos y dolorosos de la Iglesia, poniéndole el cuerpo a esos problemas y resolviendo cosas, o sea, levantando la alfombra y barriendo la tierra que estaba abajo, ¿no? Y la sensación es que el Papa Francisco ha cambiado este mensaje de comunicación, hace montones de gestos, despliega su simpatía y su sonrisa desconocida para los que estábamos en Buenos Aires, la verdad. Era un hombre de gesto adusto, poco simpático, diría yo. Digamos, sí lo era desde el punto de vista personal. Cuando uno se encontraba con él, siempre fue un hombre cálido, cariñoso, pero no era una persona que tuviera como algún carisma para las multitudes. De hecho, no lo tenía para nada, ¿no? O sea, también él es una persona tímida, quizás estaba como replegado en su interior y ahora Dios le permite desplegarlo de una manera diferente. Pero, digamos, la Iglesia sigue teniendo cosas que resolver. Y hasta ahora cambios no ha habido ninguno, o sea, cambios que uno diga, realmente un papa que llega con un mandato de reforma, ¿y cuáles son las reformas, no? Es el desafío, yo coincido, Guillermo, es el desafío. Vamos a ver si efectivamente lo va a llevar adelante. Va a venir sin duda el momento de ocaso mediático, va a venir el momento de la crítica despiadada. Algunos casos ya han aparecido, tal vez de los más impacientes, que creían que con los primeros días debía producirse el cambio más radical. Que iba a echar una docena de cardenales. Claro. Los que también hemos compartido tiempo en Buenos Aires con Bergoglio sabemos que es un hombre que los cambios los va haciendo de un modo diferente al que tal vez uno espera. Pero sin duda va a venir... Sí, o quizás no los hace. O quizás no los haga. En Buenos Aires yo... En esto quiero ser absolutamente sincero, claro. Me parece que si no también nosotros estamos contribuyendo a generar una imagen de él que no es la correcta. Es decir, en Buenos Aires no fue un hombre de cambios, no hizo cambios.
Cuando uno piensa, bueno, por lo que es tan conocido que es el equipo de sacerdotes de las villas, pero bueno, el equipo de sacerdotes de las villas, la verdad que es, digamos, Buenos Aires tiene equipo de sacerdotes en las villas mucho antes que el cardenal Bergoglio, lo que se gestó en tiempo del padre Mujica y después se consolidó muchísimo en la época del cardenal Aramburu. Si yo mido en términos de éxito, digamos, la realidad, en tiempo del cardenal Aramburu el seminario tenía 200 seminaristas, en tiempo del cardenal Bergoglio tuvo 60, digamos, vocacionalmente tampoco fue un impacto enorme, digamos, si bien por supuesto que vocalmente también las cosas cambiaron. Problemas en la Vicaría de Educación irresueltos, que es un rubro complicadísimo para la Arquidiócesis de Buenos Aires, que tiene casi el 50% del padrón educativo de la ciudad. Entonces, a mí me da la impresión de que, bueno, no suele ser un hombre que toma decisiones y va muy a fondo con los cambios. Las cosas perviven. Estamos conversando con Iván Damianovich, que es periodista del portal de noticias de valores religiosos. Quédate en Radio Rivadavia, que enseguida continuamos Entre el cielo y la tierra. Somos una red de canciones, sembrando emociones en tu corazón. Somos parte de tu equipaje en el tren que ahora parte hacia la salvación. Deja que entre notas y acordes se encuentre razones para la ilusión. Deja que esta red te acompañe, te anime y te cambie para estar mejor. Queremos darle un poquito de calma, queremos darle un rayito de sol, queremos ver una sonrisa en tu cara y que la música te hable de Dios. Estés donde estés y vayas donde vayas, deja que la red te atrape para el Señor. Somos ya millares de voces tejiendo intenciones en todo rincón. Somos compañeros de viaje entre versos y claves del único autor. Deja que entre notas menores recuerdes, perdones y pidas perdón. Deja que entre las disonantes te animes a darle tu vida al Señor. Queremos darle un poquito de calma, queremos darle un rayito de sol, queremos ver una sonrisa en tu cara y que la música te hable de Dios. Estés donde estés y vayas donde vayas, deja que la red te atrape para el Señor. Queremos darle un poquito de calma, queremos darle un rayito de sol, queremos ver una sonrisa en tu cara y que la música te hable de Dios. Estés donde estés y vayas donde vayas, deja que la red te atrape para el Señor. Deja que la red te atrape para el Señor. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos Entre el cielo y la tierra. Estamos hablando en este Día del Pontífice sobre la figura del Papa Francisco particularmente, que acaba de cumplir los primeros 100 días. Vamos a conversar ahora con alguien que acaba de volver de Roma, estuvo con el Papa Francisco, Osvaldo Cornide, que es presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Osvaldo, buenas noches. Max Gulmanelli y el padre Guillermo Marcó los saludan. Buenas noches, ¿cómo están?
Osvaldo, primera pregunta, ¿qué impresión te causó, que lo conociste en Buenos Aires, verlo al ex cardenal Bergoglio de Papa allí en Roma? Y bueno, totalmente diferente a lo que ocurría acá, naturalmente, pero por el marco, cómo él, digamos, se acerca a la gente previo a la misa, y bueno, y la amabilidad, la humildad, la gentileza que él tiene para con toda la gente que saluda y habla, ¿no? A mí particularmente más porque, digamos, me reconoció de la época que estaba acá y pudimos hablar de un tema como es el descanso total, que él promovió mucho cuando era arzobispo y que ahora naturalmente sigue sosteniendo. Lo que me llama mucho la atención, y disculpen, es en toda Italia el cariño y la admiración por el Papa, ¿no? El taxista, el mozo, la mucama del hotel, hablan con un cariño y una admiración increíble. Sí, es impresionante cómo el Papa Francisco rápidamente ha generado este romance, este cariño y esta popularidad. Osvaldo, usted fue como presidente de la CAME, usted hacía referencia recién a presentarle al Papa o a volver a poner en agenda un tema que el cardenal Bergoglio seguía particularmente aquí en Buenos Aires, que es poder recuperar el domingo como un día de descanso, como un día de la familia, desde lo religioso como el Día del Señor. ¿En qué consistió esa charla? Bueno, primero un documento bastante amplio que naturalmente en ese momento no se leyó, pero yo le informo que en varias provincias ya se estaba promoviendo esto. Por ejemplo, en La Pampa ya se sancionó una ley y va a ser promulgada por el gobernador, y hay un gran movimiento en el país, tanto en el sector pyme como en el sector de empleados de comercio, para lograr eso, que por otra parte el Papa lo reitera en el libro biográfico denominado de Jesuita, en una página que en este momento no recuerdo el número. Él señala la deshumanización del trabajo, que es obligar a la gente que no es imprescindible a trabajar el domingo. Nadie va a decir que no habrá un restaurante o un cine o un hospital, pero sí todo lo que es prescindible que pueda comprarse el día sábado o el día viernes. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que esta obligación de trabajar para algunas personas rompe con esta, digamos, pacto tácito que se da con una familia, que es, bueno, el domingo nos podemos encontrar porque nadie trabaja, ¿no? Y es claro, un hombre, una mujer que trabaja en un shopping, en un hipermercado, cualquier otro lugar, un domingo y le dan franco el martes o el miércoles, prácticamente no ve a los hijos, porque los hijos están en el colegio, no los puede llevar a un cine, a un parque, a una iglesia, a lo que fuera. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que las grandes cadenas de supermercados, de shoppings, aceptan no abrir los domingos, favorecer el encuentro familiar en un día de descanso. ¿No se generaría una competencia desleal con el pequeño comerciante que dice, bueno, yo mi almacén lo abro igual y todos van a tener que venir al pie a comprarme a mí y vendo más que nunca? Bueno, por eso el proyecto de ley nuestro es una modificación al Código de Trabajo, donde se prohíbe el trabajo el día domingo. Es decir, puede abrir un kiosco, no sé, algo muy pequeño, pero no puede abrir un autoservicio, una cosa artefactos para el hogar que compitan con las cadenas o los shopping, porque si no sería realmente injusto. Nosotros queremos que el domingo cierren todos. Yo hablé con el presidente de los supermercados, Alfredo Coto, dijo, mira, si cierran todos, nosotros cerramos. Bueno, y me dio una serie de razones, ¿no? Osvaldo, usted como presidente de la CAME, de la Cámara de la Confederación que agrupa a las medianas empresas, Argentina viene padeciendo, si se quiere, una pérdida de la cultura del esfuerzo y el trabajo, ¿sí? Hay familias que ya son tercera generación que no trabajan, que no viven de su propio sustento. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? Bueno, mire, eso se recupera con la reindustrialización y
y la mayor multiplicación de fuentes de trabajo. Lo que usted señala es totalmente cierto. Hay sectores que, según la tercera generación, no tienen un trabajo formal, son cartoneros o cualquier vendedor de la vía pública. Y yo creo que eso es totalmente negativo, pero se debió a políticas neoliberales que hicieron cerrar las fuentes de trabajo, importaron mercaderías que se podía producir acá y cerraron las fábricas, ¿no? Osvaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxito en la campaña y ojalá recuperemos el domingo para la familia. Bueno, igualmente. Gracias, Osvaldo. Era Osvaldo Cornide, presidente de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Haberlo conocido es lo mejor que nos pasó en nuestras vidas. Y darlo a conocer con las palabras y la vida da alegría. Es un don seguirlo y aquí estamos caminando, viviendo su llamado y en él recomenzando. Cristo nos ha hablado y en los corazones algo nos atrajo. Nos ha fascinado su propuesta y aquí estamos asombrados. Él nos apasiona y queremos anunciarlo a todos nuestros pueblos, a todos los hermanos. Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos. Somos sus discípulos y Él nos hace misioneros para que todos los pueblos tengan vida en Él. Tengan vida en Él. Tengan vida en Él. Él es pan de vida que se ofrece por completo Eucaristía. El quien nos congrega y nos llama a ser su cuerpo, ser iglesia. Él es quien nos une y nos hace hombres nuevos para ser servidores, llevando su evangelio. No tenemos miedo porque Cristo nada quita y lo da todo. Él nos dio a María como madre que acompaña nuestros pasos. Ella en nuestra escuela con ternura nos enseña a hacer lo que Él nos diga y que la vida sea. Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos. Somos sus discípulos y Él nos hace misioneros para que todos los pueblos tengan vida en Él. Tengan vida en Él. Tengan vida en Él. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Seguimos entre el cielo y la tierra. Veníamos conversando con Iván Damianovich, especialista en temas religiosos, sobre la figura, estos primeros 100 días de papado de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. El padre Guillermo, antes del corte, tirabas cómo había sido la figura de Bergoglio en la agenda de cambios, en las reformas, como arzobispo de Buenos Aires, y esa ansiedad o esa espera de los grandes cambios del Papa Francisco. Hay dos agendas que están definidas, me parece. Por un lado, la agenda mediática, que tiene toda una lógica y que exige una reforma urgente. No puede demorar mucho más el Papa Francisco la reforma de la curia, porque va a llegar una instancia en la que los gestos no van a ser suficientes, según se estima en la comunidad internacional, por la fuerte expectativa que ha generado su figura. Ese es el problema que también genera como consecuencia Estamos hablando de reformas concretas. Cambiar un prefecto. Estamos hablando de una reforma. Eso no es una reforma. Cambiar personas no es una reforma. No. Cambiar estructuras. Claro. Yo creo que hay
acá tenemos un problema, me parece a mi juicio, reitero, esto es un problema de una visión de iglesia piramidal o una visión de iglesia ministerial. La iglesia tiene que volver a las primeras comunidades, esta es mi mirada. Las primeras comunidades nos enseñan cómo todos compartían en derredor de una mesa un mismo espíritu y un mismo estilo de vida. Por supuesto que los pastores tienen un lugar preponderante, pero la iglesia en los últimos años se fue distanciando, en los últimos siglos diríamos, se fue distanciando y mucho de esa imagen original que en algún momento habrá que ir retomando, volviendo. Es el desafío más grande que se impone el Papa Francisco, que ya desde el comienzo, con su propio nombre, ha dado indicios de querer al menos pegar un viraje hacia ese lugar. Pero, sin duda, esto no se va a producir ni hoy ni mañana, y tal vez durante el pontificado de Jorge Bergoglio, sino que llevará todavía un tiempo largo. Acá la cuestión es si este Papa podrá empezar a pegar ese giro que creo se demanda desde la propia sociedad, la propia opinión pública por un lado, y por el otro lado desde grandes sectores de la propia iglesia que han ido creciendo y que necesitan ver reflejado su problemática cotidiana en la representación de los obispos y sacerdotes. Él se presenta cuando asume, y lo sigue haciendo, como el obispo de Roma, no tanto como el Papa, y marca fuertemente, ¿no? El obispo de Roma, el obispo y su pueblo, le pide la bendición al pueblo. Hoy la Iglesia es una superestructura, tiene una estructura burocrática y jerárquica enorme. La Santa Sede se ha vuelto una curia gigantesca. ¿Vos te imaginás ir desarmando esa estructura, un poco iniciándolo Francisco y quien lo suceda después, a una Iglesia mucho más espiritual y mucho más cercana a lo que eran las primeras comunidades cristianas? Yo lo deseo fervientemente. Me cuesta imaginar que podamos ver ese cambio, pero bueno, también me costaba imaginar que un obispo argentino terminara en el sillón de Pedro. Sí, y además el poder es una cuestión humana. Quien tiene poder, el poder no lo tiene solamente el obispo o el sacerdote en una comunidad, lo tiene la sacristana, que por ahí es una señora que más vale perderla que encontrarla, porque se hizo la dueña del lugar y no permite que tiene las llaves del reino, entonces o la secretaria parroquial. Entonces acá me parece que es algo más profundo, no solamente cambiar estructuras, sino entender, por ejemplo, problemas que por ahí la gente no advierte, que quizás ni siquiera sean de agenda. O sea, para nosotros no está en discusión el celibato sí o el celibato no. Es un tema que eso sí le preocupa a los medios, no le preocupa a la Iglesia. Pero la realidad es que la centralidad de Roma sí era un problema para la Iglesia, porque la centralidad de Roma lo que hizo en los últimos 30 años, a partir del Concilio Vaticano II, fue matar el pensamiento. O sea, hoy en día en la Iglesia no existe intelectualmente gente que esté capacitada para discutir grandes cuestiones. Más bien se aceptan todas las cuestiones como las dice Roma. Si estuviéramos en la tele, acabas de tirar un título muy fuerte. La Iglesia después del Vaticano II mató el pensamiento. Mató el pensamiento. Tan radicalmente no digo que haya matado el pensamiento, no digo que no haya gente que piense, pero la forma de pensar es casi una forma de pensar que corre por un canal que es el oficial. Porque la forma de pensamiento que estaba fuera de la oficialidad fue matada. O sea, cuando yo digo teología de la liberación, por ejemplo, se la suprimió. O sea, y no digo que haya estado de acuerdo yo con la teología de la liberación, no estaba de acuerdo. Pero sin embargo... Pero había corrientes de pensamiento y discusión teológica. Están casi todos excomulgados. Sí, o se fueron, no sé, vos terminó yendo. Hans Küng, que era, totalmente enfrentado con Benedicto XVI, era un intelectual de fuste que era, junto con él, progresista en los primeros años de vida de Benedicto XVI. Yo creo que es verdad que muchos abusos, y además la figura de Juan Pablo II fue una figura excesivamente conservadora en el tema doctrinal, hizo que, hubiese una preponderancia del Opus Dei o de los Legionarios de Cristo en la curia romana, y eso obligó a que todo el mundo tenía que pensar y razonar como les gustaba a ellos. Ahora, uno lee las discusiones del preconcilio, estoy hablando de teología, y estoy hablando de cosas opinables, pero uno lee las discusiones del preconcilio y se discutía todo, menos la divinidad de Jesucristo, después las formas de celebrar, las formas de predicar, la lengua, el giro de la Iglesia de pasar lo de Juan 23, abrir la ventana para que entre aire,
Y la verdad que fue recoger un proceso de mucha gente que había venido siendo proscripta, prohibida y demás, que tuvo su lugar en el concilio para, digamos, y además hubo cuando vos lees las crónicas del concilio, hubo una intención, digamos, de Ottaviani, concretamente del cardenal que era el secretario de Estado, por matar el concilio. Se les parecía un espanto lo que ha hecho Juan XXIII. Entonces querían dominar todas las comisiones rápidamente, con obispos que llegaban de todo el mundo y no se conocían, y ahí hubo una intervención del Espíritu Santo, sin duda, pero también magistral de un obispo que dijo, no, hay que posponer la formación de las comisiones por lo menos 2 semanas para que nos conozcamos. Y ahí ese fue el giro del Vaticano II. Pero si no, el Vaticano II, si era por Roma, estaba llamado a morir. O sea, no querían un concilio ecuménico, querían que todo siguiera como estaba. Y en la iglesia sigue habiendo mucha gente que le encantaría que todo siga como estaba. Y esa gente sigue estando. ¿Hay que no escucharla? No hay que no escucharla, pero digamos, tienen que ser voces que aportan y otras voces que también se escuchen de otras personas que aportan diferente. Porque, ¿no? Eso era mi impresión. Yo coincido y hay algunos indicios que pueden permitirnos a esta altura tener esperanza en ese aspecto. Me parece que también tenemos que quedarnos con esa mirada. Hace unos días nada más hablábamos recién de la teología de la liberación. El fundador de la teología de la liberación, el padre Gutiérrez, el peruano, reeditó un libro en Italia en compañía de nada más y nada menos que el prefecto de la doctrina de la fe, de modo que actual, de modo que hay indicios de que por lo menos se está perdiendo el temor a poner sobre la mesa los temas que tal vez necesitamos discutir como iglesia. Y en todo caso, si la confianza está depositada en Cristo, no hay nada que temer. Me parece que eso el Papa lo tiene claro y los laicos estamos llamados a hacer un trabajo sustancial en esta etapa de construcción eclesiástica que tiene que ver con dejar de depositar todas las expectativas, esperanzas y responsabilidades en la figura de los pastores, asumir los roles que nos corresponden y que nos convoca el Concilio Vaticano II y aprovechar esta ola de aire fresco que inaugura Francisco desde Roma. Muy interesante, ojalá cada uno de los que nos está escuchando y de los que estamos acá compartiendo este encuentro esta noche nos animemos, como dice Iván, a vivir plenamente nuestro cristianismo y a asumir los roles comprometidos que la Iglesia nos demanda. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Tuvimos el gusto de compartir este encuentro con Iván Damianovich, que es periodista del portal de noticias Valores Religiosos. Padre Guillermo, nosotros lentamente empezamos a cerrar este domingo, día del Papa, día del Pontífice. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Creo que es importante darse cuenta que, digamos, de verdad tenemos que rezar mucho por el Papa, rezar mucho por la Iglesia, de esta Iglesia, como decía Iván, que todos somos parte, los cambios no solamente vienen de arriba, sino también que los tenemos que gestar nosotros, haciendo que nuestras comunidades sean más participativas, que sean lugares donde se puede pensar, reflexionar, proponer, hablar de cuáles son los desafíos ciertos de esta evangelización, de este nuevo anuncio del Evangelio, que también lo que nos está proponiendo el Papa Francisco, con su modo de acercamiento, de gestos, de estar, digamos, predicando la misericordia del Señor para con la gente, ¿no? Así que, bueno, a él le toca la responsabilidad sin duda de hacer las reformas más grandes, las más chicas, las de no tener la llave del poder en nuestras pequeñas comunidades, nos toca a nosotros. Muchas gracias, padre. Nos vamos a reencontrar el domingo que viene después del fútbol acá en Radio Rivadavia, Entre el Cielo y la Tierra. Elías Cisternas nos acompañó en la producción general del programa y Toto Berlingeri en la operación técnica. Buena semana para todos. Gracias, que Dios los bendiga. Acompañaron Entre el Cielo y la Tierra la Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, compartiendo momentos mágicos. Estamos cerca de lo que a vos te importa.
Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.ss.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 401704. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. Mondelez International.